Bien, vamos a ahora encontrar la energía de deformación por flexión. Vamos a tener una viguita en voladizo AB, empotrada en su extremo A, libre en el B, sometida a una carga perpendicular a su eje longitudinal P. ¿Qué va a producir esa carga? Lo que va a producir es que la viga se curve, se deflecte. Si pudiésemos hallar la curvatura de esta curva, de esta viga, el problema está resuelto. Para eso vamos a tomar un pequeño elementito, un arquito de esta curva M1, M2, ¿sí? DS, arco DS, tan pequeñito que a la larga va prácticamente un diferencial de X. Pero bueno, DS, y vamos a encontrar el ángulo correspondiente a este arco. O sea, vamos a definir d θ. Nosotros sabemos que la longitud de un arco cualquiera se encuentra por esta expresión, el ángulo por el radio. El radio de esta curvita ds es ρ y su centro es este O, ¿verdad? O'. Muy bien. Entonces, el arco DS va a ser igual a ρ de θ. 1 sobre ρ es kappa, la curvatura, y eso es igual a d θ sobre ds. Y hemos dicho, podemos asumir de que ds es prácticamente dx. Entonces, estuviéramos diciendo d θ respecto de x, que va a ser casi lo mismo. Nuestra viguita ha de tener una sección transversal simple, simétrica, como la que vemos aquí. Y vamos a analizar un pedacito de ella, ¿no? Con sus ejes correspondientes. El eje X, que ha de ser nuestro eje neutro, ¿sí? Que pasa por el centroide de gravedad O de nuestra sección transversal, así como los ejes Y y Z. Vamos a tomar una fibra, la fibra EF, a una distancia Y del eje X, ¿no? Y vamos a tomar este elemento diferencial, MNPQ, de longitud de X, ¿sí? La distancia entre N y Q y M y P es de X. Sometido, obviamente, al momento flector M debido a esta carga P. Entonces, ¿qué va a pasar con este pequeño segmento de viga? Se va a curvar, como aquí estamos viendo, ¿no? Aquí en esta gráfica de la izquierda. Se va a curvar, ¿no? ¿Y qué vamos a tener? Otra vez vamos a tener nuestro elementito diferencial de curva en el eje neutro, pero el que nos interesa fundamentalmente es el arquito EF, ¿no es cierto? Para eso otra vez fijamos nuestro centro O' y nuestro radio al eje neutro, ρ, y nuestro ángulo de θ para el arco que está dentro este elemento que hemos escogido, MNPQ. ¿Sí? Entonces ahora vamos a calcular la longitud del arco EF.
otra vez va a ser igual al radio, pero esta vez va a ser Rho menos Y, ¿verdad? Por el ángulo de tita. Estamos calculando la longitud del arco EF. Bueno, es igual a Rho menos Y por d tita. Si nosotros reemplazamos d tita por su equivalente, ¿qué vamos a tener? ds sobre Rho, o lo que es lo mismo, dx sobre Rho de 2,26. Entonces tendríamos F igual a Rho menos Y por dx sobre Rho. Si repartimos Rho, vamos a tener, y dx Rho repartimos, vamos a tener que F es igual a dx menos Y sobre Rho dx. ¿Qué ha pasado con el arco EF? Inicialmente, antes de aplicarle la carga P y que la viga flexione, EF tenía una longitud que era igual a dx. Una vez que se aplica la carga P, la viga se deflecta, EF. ¿Qué sucede con EF? ¿Qué ha sucedido con EF en la flexión? Con la longitud de EF, ¿qué ha sucedido? ¿Qué le ha pasado, jóvenes? Ha reducido su tamaño, se ha acortado por efecto de la flexión. Y seguramente si nosotros tomamos un arco por debajo el eje X, el eje neutro, esa fibra, en vez de reducirse, va a aumentar de tamaño. Pero bueno, hemos escogido esa fibra ahí por encima del eje X, eje neutro. Si nosotros comparamos ese acortamiento es Y sobre Rho dx. Lo comparamos con la longitud original, inicial, de x. Vamos a obtener 1 sobre Rho por Y negativo, ¿verdad? Porque es acortamiento. O lo que es lo mismo, menos kappa por Y. ¿Qué es kappa? No estoy diciendo que se corre, ¿no? No. Kappa, la letra griega kappa. Kappa es la curvatura de la curva, en este caso, por flexión de la viga AB. Yo decía, si podemos encontrar esta curvatura kappa, nuestro problema está resuelto. Entonces, epsilon x va a ser igual a menos kappa por Y. Sigamos. De la ecuación de Hooke, de la ley general de Hooke, sabemos que sigma nx es igual a E por epsilon x. Pero ¿a qué es igual epsilon x? Menos kappa por Y. Por lo tanto, sigma nx es igual a menos E por kappa por Y. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar en la sección transversal, que es simple simétrica, un pequeño elementito de área diferencial a una altura respecto al eje Z, una altura Y, un diferencial de área.
Pero esa altura Y es exactamente la altura Y de nuestra fibra EF, ¿verdad? Bueno, y vamos a decir esto, la sumatoria de fuerzas y obviamente de momentos también en este área diferencial y en toda la viga tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Porque esto está en equilibrio. Muy bien. Entonces, ¿qué fuerza actúa en este diferencial de área? Actúa más bien una tensión sigma nx. Yo necesito una fuerza, no tensión, no esfuerzo, fuerza. Entonces digo, la tensión sigma nx por dA es la fuerza que actúa en este diferencial de área. Pero ahora yo quiero en toda la sección transversal. Entonces voy a integrar esa expresión en el área A. Integral en el área A es una integral doble de sigma nx de A. Eso es igual, reemplazando sigma nx, a la integral de menos ek por y. Eso es sigma nx de A, diferencial de área. E y K son constantes, por lo tanto salen fuera del signo de integración. Menos E por capa integral de Y de A, todo eso es igual a 0. Por equilibrio. E y capa no pueden ser 0. Quien va a ser 0 es la integral de Y por dA. ¿Cuál es el significado geométrico de la integral de de Y de A? ¿Qué es la integral de Y de A? ¿Qué es? Señores, ¿qué es la integral de Y por el diferencial del área A? ¿Qué es? ¿Qué representa? Ya pues, no sabemos qué representa. ¿Cómo es? ¿Qué representa la integral de Y por dA? Y claro, igualada a 0. Nadie dice nada. ¿Están ahí o dónde están? Estamos aquí, ingeniero. Ya. ¿Qué representa la integral de Y de A? ¿Qué es? Esto es tremendamente importante, jóvenes. Eso han visto en cálculo 2, me imagino, luego en resistencia de materiales.
Pero como ustedes andan aprobando las cosas en curso de invierno y verano, en el título debía decir licenciado en Ingeniería Civil con cursos de invierno y verano. Así hayas hecho un solo curso, debería decir en el título. Diploma académico de licenciado en Ingeniería Civil, entre paréntesis, cursos extraordinarios. Es el momento estático, Inge. Eso es, el momento estático. Igualado a cero, ¿qué significa? Igualado a cero, ¿qué significa? Significa que el centroide de gravedad de la sección transversal no se mueve. Y si no se mueve, estamos trabajando en el rango elástico. Número 2. Antes de la flexión, la sección transversal era plana. Después de la flexión, esto significa que sigue siendo plana. Que el eje X pasa por el centroide de gravedad y es eje neutro. Y que los ejes Y y Z y también X son ejes principales. Todo eso involucra la integral de Y de A igual a 0. Muy bien. Pero también la suma de momentos debe ser igual a 0. O sea, ahí vamos a tener este momento M, que va a ser igual a la integral de sigma nx por Y de A. Sigma ny por Y de A es el momento en esta diferencial de área. Pero yo quiero en toda el área. Entonces necesito integrar. ¿Sí? Los momentos contrarios a las agujas del reloj son positivos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos sigma nx negativo, su momento ha de ser positivo, y entonces vamos a tener, o sea, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el momento m más el momento producido por sigma nx y de A integral igual a 0, ¿verdad? Pero este sigma nx lleva signo negativo.
pasamos al otro miembro con signo positivo. Por lo tanto, el momento ha de ser igual a y E y kappa son constantes, salen fuera. Momento igual a E por kappa por la integral de y cuadrado de A. ¿Qué es la integral de y cuadrado de A? ¿Qué es la integral de y cuadrado de A? Señores. ¿Qué es la integral de y cuadrado de A? ¿Qué es el momento de inercia? ¿Cómo? El momento de inercia. Eso es. El momento de inercia. A ver, yo pregunto, jóvenes, entre paréntesis. ¿Es importante la geometría o no es importante? De acuerdo a lo que estamos viendo. ¿Importa la geometría o no importa? Sí importa, dije. Es preponderante, ¿no? Es preponderante. Porque la integral de y cuadrado de A es geometría, es el momento de inercia. Y entonces el momento flector M actuante por la carga P va a ser igual a E kappa por la inercia. La inercia es un concepto geométrico. Kappa es un concepto geométrico. Tiene mucha importancia, demasiada importancia la geometría. Bien, entonces yo voy a despejar kappa de esta expresión. ¿Y qué voy a tener? El momento flector sobre EI. Y si despejo en 2,32 kappa, ¿qué voy a tener? Sigma nx negativo, ¿no? Sigma nx sobre E por Y. Igualando ambas expresiones, voy a tener que sigma nx es igual a menos el momento por Y sobre el momento flector por Y, que es la distancia de una fibra al eje neutro, sobre el momento de inercia. Esa es la tensión producida por flexión en una viga sometida a flexión, valga la redundancia. Bueno, pero yo necesito ahora la energía de deformación. Entonces voy a decir esto. Para un momento flector cualquiera voy a tener un ángulo de deflexión E cualquiera. ¿Sí? El máximo va a ser, el máximo momento flector va a ser el momento elástico. Y a él le va a corresponder un ángulo de deflexión
máximo elástico. El área bajo esa curva ha de ser 1/2 del momento por el ángulo de deflexión, θ. ¿Qué hemos dicho que es el área bajo una curva como esta? O sea, bajo esta curva. El área de este triángulo, ¿qué representa? ¿Qué representa? Señores, ¿qué representa el área de este triángulo? La energía de deformación, Inge. Sí, es verdad, pero antes que eso, ¿qué representa? El trabajo, Inge. El trabajo, muy bien, el trabajo. Y nosotros sabemos de la física básica que el trabajo es igual a la energía. ¿Cuántas clases de energía hemos estudiado? Las más conocidas. ¿Cuáles son? Las clásicas. ¿Cuáles son? Potencial, cinética y elástica, Inge. No, solamente son energía potencial y energía cinética. Y algún rato hemos visto también la energía calórica. Y la suma de todas estas se llama energía mecánica. Bueno, ¿qué energía es esta? ¿Cinética? ¿Función de qué es la energía cinética? En función al movimiento del rectilíneo. ¿Función de qué es la energía cinética? Velocidad, Inge. De la velocidad. ¿Y la energía potencial? De la altura. En realidad es de la posición. Puede ser una altura o puede ser un ángulo de deflexión como este. Entonces, esta energía es una energía de posición, energía potencial de deformación. No es cinética. A pesar de que les voy a comentar que sí también hay movimiento, pero es muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. Por eso decimos 0. Muy bien. 1/2 del momento por θ. Directamente me voy a ir a condiciones variables. ¿A qué es igual θ? Bueno, pues θ era igual, si se acuerdan. ¿Dónde está? Aquí está. Vean, kappa es 1/ρ de θ sobre ds. Y yo dije a la larga, ds va a ser igual a dx. Entonces, dθ va a ser igual a kappa por dx. Dθ. Si yo integro, voy a tener θ igual a la integral de kappa por dx. ¿Pero a qué es igual kappa? Podemos encontrar de aquí
y luego O encontrar de aquí. Kappa va a ser igual al momento sobre E por I, ¿verdad? Kappa va a ser igual al momento flector sobre E por I. Pero el momento, ¿a qué era igual? O sea, ya podemos reemplazar, no el momento, sino me interesa este tita. Este tita lo voy a reemplazar en esta energía. ¿Sí? Tita en esta energía. Y voy a tener entonces la energía potencial de deformación va a ser igual a la integral del momento por kappa por dx. ¿Y a qué es igual el momento? Es igual a, o kappa es igual al momento sobre EI, al momento flector. Entonces voy a tener finalmente que la integral, que la energía potencial interna de deformación es igual a la integral de 0 a L del momento flector al cuadrado sobre 2 veces E por I de X. Si nuestra barrita fuese curva, no recta, pues aquí tendríamos la energía igual a la integral de 0 a L del momento flector sobre 2EI por ds en vez de x, de dx, ds. Ahí está la energía potencial de deformación por flexión. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, por favor? Bueno, vamos ahora a encontrar la energía de deformación por cortante por flexión. Yo voy a tener la misma viguita aquí en voladizo sometida a esta carga P en flexión, solo que ahora, bueno, inicialmente yo tenía una sección transversal simple simétrica. Ahora voy a tener un trapecio, ¿no? Ahora voy a tener una sección transversal doblemente simétrica, una sección rectangular. La reacción a la de apoyo a la carga P es el cortante B, ¿verdad? B. Ese cortante lo podemos repartir en toda esta área rectangular de base B y altura H. Pero podemos tomar un pequeño elementito diferencial de esta viga, MN. Entonces vamos a tener ahí la carga B repartida vertical, pero igual va a ser igual a una carga repartida horizontal, como ven aquí. ¿Y por qué va a ser igual? Por la ley de, ¿qué cosa? Tensiones tangenciales recíprocas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora voy a tomar un pedacito de la viga, como ven aquí. Y de ese pedacito voy a tomar una sección MN, M1, N1, de longitud de X. Esta longitud. Y voy a tomar un pequeño elemento, este MN, aquí lo tienen, a una altura Y1, este.
¿sí? Ese pequeño elemento de volumen. ¿Lo ve? ¿Cuáles van a ser sus dimensiones? Van a ser dx, su largo, su alto, h medios menos y1, y su profundidad, la base de la sección rectangular, la base B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener estos esfuerzos a ambos lados de esta sección MN, M1, N1. Un cortante como el que ven a la izquierda, un momento flector, el cortante positivo hacia arriba, el momento flector en sentido de las agujas del reloj. Al lado derecho vamos a tener el cortante negativo más un diferencial de cortante. Y el momento flector más un diferencial de momento flector. ¿Y por qué le aumentamos un diferencial? ¿Quién me dice? Al que me diga le hago aplaudir con el curso. Con todo el curso. ¿Por qué le aumentamos un pequeño diferencial de cortante o de momento flector? Jóvenes, esto es noveno semestre, uno más, y ya casi vas a ser mi colega ingeniero. Ya tendríamos que estar hablando de tú a tú, con propiedad. ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Por qué le aumentamos un diferencial de cortante y un diferencial de momento flector? ¿Saben por qué? Porque el cortante y el momento flector son variables. Si fuesen constantes, la diferencial del momento flector sería 0 y del cortante lo propio. Entonces solo tendríamos momento flector y cortante, nada más. Pero no, son variables. Por eso incrementamos un diferencial de cortante y un diferencial de momento flector. Y voy a tener la distribución de tensiones. Así, ¿no? A ambos lados de esa seccioncita que yo he apartado, he separado de esta, al lado izquierdo y al lado derecho. La distribución de tensiones. Sigma 1, sigma 2. El momento flector a la izquierda, el momento flector más un diferencial a la derecha. Y nuestra seccioncita que queremos analizar, esta. A una altura y es sub 1. Vamos a separar. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener esto. Entonces yo voy a tener aquí a la izquierda sigma 1, sigma 2 y tangente a este plano, porque es un plano esto. Es un plano. Tau.
¿De acuerdo? Entonces, sigma 1 y sigma 2 vamos a convertir en fuerzas y tau también. Entonces, para eso, otra vez me fijo un pequeño área diferencial de A dentro de MP, M1, P1. Dentro. A una distancia Y del eje Z, eje neutro. ¿Sí? Bien. ¿Qué voy a tener ahora? En vez de sigma 1, F1. En vez de sigma 2, F2. Y en vez de tau, voy a tener F3. ¿Sí? O sea, estoy convirtiendo esas tensiones en fuerzas. Entonces, F2 va a ser igual a F1 más F3. ¿No es cierto? Por sumatoria de fuerzas. F2 va a ser igual a F1 más F3. Pero, ¿qué es F1 y F2? Vamos a tomar el valor absoluto de F1 y F2. Sencillamente, F1 va a ser sigma 1 por el diferencial de área A. Queremos en toda la sección, no solo en este diferencial de área. Entonces, F1 va a ser igual a la integral en el área A de sigma 1 de A. Sigma 1 de A. ¿Pero a qué es igual sigma 1? ¿A qué es igual? Ya hemos encontrado, ¿no? A esto. Estoy diciendo, voy a tomar el valor absoluto. Entonces, sigma 1, digo, sí, F1 va a ser igual a sigma 1 de A, la integral, o sea, la integral de M por Y sobre el momento de inercia por dA. Y F2, sí, la integral de sigma 2 dA. ¿Y qué sería sigma 2? Sigma 2 está a la derecha, jóvenes. Va a ser igual al momento flector más un diferencial de momento flector. Aquí está, ¿no ve? Sobre la inercia por dA. Aquí está. Otra vez en valor absoluto. F2. ¿Y F3 a qué es igual? F3 va a ser igual a tau por dx por b. Tau por b por dx. Aquí está. Bien. Reemplazando, F3 va a ser tau b dx igual a F2 menos F1. Porque F2 será igual a F3 más F1, ¿no es? Yo necesito
F3 igual a F2 menos F1. Entonces la integral F2 es la integral de M más el diferencial de M sobre la inercia por Y de A menos la integral de M Y sobre la inercia por dA. Si hacemos un poquito de álgebra, me va a quedar que tau b de x igual a la integral del diferencial de momento sobre la inercia por y dA y nada más. Ahí está. Vamos a suponer que el diferencial de momento es constante y la inercia también. Entonces, finalmente vamos a despejar tau y vamos a tener que tau es igual al diferencial de momento flector respecto de x por 1 sobre b por la inercia por la integral de y de a. La integral de y de a, hemos dicho, es el momento estático. También se llama módulo resistente, Q. ¿Y a qué es igual la derivada de m respecto de x? La derivada del momento respecto de x. ¿A qué es igual? Señores. ¿A qué es igual? A la cortante. Al cortante. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a tener la expresión del cortante de la tensión tangencial por flexión, por corte por flexión. Va a ser igual a tau igual a B, el cortante, por Q sobre la base B por la inercia, el momento de inercia de la sección transversal. Entonces, ¿qué es Q? Para una sección rectangular podemos integrar, ¿no ve? Q dice igual a la integral de y de a. Entonces, Q va a ser igual a la integral desde menos b medios hasta b medios de la integral desde y1 hasta h medios de y por dz por dy. Si integramos eso, vamos a obtener 1 medio de la integral de menos b medios a b medios de 1 medio porque y cuadrado estoy integrando y voy a tener y cuadrado. Entonces, h cuadrado cuartos menos y1 al cuadrado de z. Integrando eso, vamos a tener b medios por h cuadrado cuartos menos y1 al cuadrado. Si nosotros encontramos Q sin integrar, podemos hacerlo. ¿A qué es igual? Simplemente al área que estamos considerando, al área de corte, ¿verdad? Por su centro de gravedad al eje neutro, que pasa por el centro de gravedad de la sección transversal. Y vamos a obtener exactamente lo mismo, como aquí se ha hecho. Aquí. Finalmente, el cortante tau máximo es cuando y sub 1 es igual a 0. Cuando y sub 1 es igual a 0, se da el cortante máximo, y esto hemos visto en resistencia de materiales, ¿no?
es igual a 3 veces el cortante sobre 2 veces el área de la sección transversal. Bueno, estas cositas para recordar. Lo que nos interesa es la energía de potencial de deformación por corte por flexión. Entonces yo voy a partir ya directamente para condiciones variables. La energía de deformación UI va a ser igual a la integral de 1/2 de tau por gamma por dB. ¿Sí? Pero ¿a qué es igual gamma? Es igual a tau sobre G. Entonces será igual a la integral de tau cuadrado sobre 2G dB. ¿Y a qué es igual tau? Yo ya he encontrado eso. Aquí está. Tau es eso. Entonces voy a tener la integral de b cuadrado q cuadrado sobre 2G por la base al cuadrado por la inercia al cuadrado diferencial de volumen. Ese diferencial de volumen lo voy a separar y multiplicar por un dx y por un diferencial de área, con algunos términos, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a la integral de b cuadrado sobre 2G por el área A dx por la doble integral o la integral doble de q cuadrado por el área A. O sea, ¿qué he hecho? He multiplicado por el área A y he dividido entre el área A para que no varíe. Sobre la base al cuadrado por la inercia al cuadrado de A. Esta última expresión, la integral doble de AQ cuadrado sobre B cuadrado y cuadrado de A, se llama factor de forma, K. Entonces, la energía de deformación por cortante por flexión va a ser igual a la integral en la longitud L de la viga del factor de forma por la cortante al cuadrado sobre 2 veces G por A, por dx. Y aquí yo suelo dar una tarea. ¿Cuál es? Encontrar el factor de forma para una sección triangular, para una sección rectangular de base B y altura H, y para una sección circular de radio R. Esa va a ser su tarea para el próximo viernes. ¿De acuerdo? Hallar el factor de forma para esas 3 superficies. Triángulo, rectángulo de base B y altura H y circunferencia de radio R. Muy bien, hemos encontrado la energía de deformación por cortante por flexión. Por el principio de superposición podemos sumar todas esas energías ya encontradas en una energía total. Y vamos a tener la energía potencial interna de deformación total, va a ser igual a la energía por carga axial, integral de n cuadrado sobre 2e por a dx, más la energía por torsión, igual a la integral del momento de torsión al cuadrado sobre 2g por la inercia polar por dx, más la energía por flexión, la integral del momento flector al cuadrado sobre 2 veces EI dx, más
la energía de deformación por cortante por flexión más factor de forma K por B cuadrado sobre 2GA dx. Y hay otras más, pero estas, digamos, son las más usadas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Entonces, ya tienen su tarea para el próximo viernes. El factor de forma para una sección triangular, rectangular de base B y altura H, y para una circunferencia de radio R o diámetro D. Muy bien, jóvenes. Si no hay preguntas, quedaremos aquí. Nos vamos a reencontrar el próximo martes, si Dios quiere. Hasta el martes, señores. Hasta el martes, Inge. Hasta el martes.